derecho de propiedad es un derecho fundamental, lo reconoce la propia Constitución española, ¿no? Su artículo 33 fue la primera ley del suelo del año 56, la que empezó a delimitar el contenido del derecho de propiedad. Si tienes derecho a propiedad, entiendo que te reconocen que eres una persona, o sea, que si tienes una persona libre, quiere decir que no eres una esclava o... Entiendo. Bueno, el tema de las mujeres me imagino que habría venido más tarde, pero si no tienes derecho a la propiedad, eres una esclava. Está mejorando hasta que cuando me digan dentro de 40 años qué hacemos con esas viviendas en alquiler. ¿Las pasamos a propiedad o no? Si lo estudias, el 80% tenemos una vivienda gracias a la hipoteca y gracias a ese derecho de propiedad que los bancos han financiado. Es una realidad. El que tiene la competencia, pero si no es competente, ahí tenemos un problema muy gordo. También entiendo a la gente que defiende lo otro. Lo respeto, más que lo entiendo, lo respeto. Porque estamos gestionando otra vez la escasez. Sí, cuando, en mi opinión, cuando hay escasez es como un sálvese quien pueda, si dependo de ti pero no me das, es que me tienes atada, ¿sabes? Me tienes ahí, o sea, si tiene la competencia y no la ejecuta, nos quedamos como, es que depende de ti, ¿sabes? Agiliza un poco. El mayor desafío de España es quitarnos complejos, construir, vender y rotar. 32 años y no se ha puesto un ladrillo. La vivienda incluida dentro de lo que es el desarrollo de la ciudad. No, claro, es uno de los usos más básicos. ¿Qué tienen en común el derecho de la propiedad, la vivienda y la forma en que se construyen nuestras ciudades? Hoy en Urbanistas hablamos con Fernando Acedo Rico Genin, doctor en Derecho y graduado en Economía por ICADE, una de las voces más influyentes en España sobre urbanismo y vivienda. Descubrimos si la propiedad privada es un derecho natural, una construcción legal y cómo influye en el concepto de ciudad y si realmente estamos en buen camino para arreglar el caos urbano que vivimos. Y quédate hasta el final porque ahí desgranaremos un poquito la crítica que se está dando hoy en día al urbanismo. Parque y una torre a lo Le Corbusier. Y eso destruye la calle que hemos conocido siempre. Tenemos mucho heredado de esa época, que en mi opinión no está bien. Se puede hacer mucho mejor, se puede sacar más ciudad de lo que ya tenemos. Luego decimos, no hay suelo, y yo digo, no hay suelo, sí hay suelo, no está bien utilizado, pero claro, ahí está el tema del derecho de quién es. Lo que iba a ser súper verde, súper bonito en teoría, pues tienes cementaco ahí, te viene el sol, eso se recalienta y ya empezamos con otros temas. Aparcamientos mal estructurados, jardines que ya no son jardines, recovecos de la muerte te llega. Pero las calles tienen que estar bien constituidas, sobre todo para potenciar el flujo entre personas, o sea, el encuentro. Porque si no estamos ahí como en la nada, no sé qué. Zonas que quedan ahí como segmentadas, que no se sabe muy bien lo que está pasando ahí, cositas raras de seguridad. Te lo venden muy bonito, pero es que luego la realidad, que no es buena, es que no es buena. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por venir. ¿Qué tal estás? Hola, buenos días, Lidia. Pues encantado de colaborar y de poder estar contigo en este programa de sintaxis espacial, que lo considero una novedad en el urbanismo español muy importante. Bueno, por aclarar, sintaxis espacial es la teoría, que no es mía, yo la tengo estudiada y la aplico y me gusta mucho, pero el podcast pues es como más dirigido a los urbanistas y para saber, como tiene como diferentes ámbitos y mucha gente está aquí, pues hoy hemos traído a Fernando. Fernando, solemos hablar mucho de la vivienda y de la ciudad, pero pocas veces nos detenemos como en la raíz jurídica que sostiene la ciudad, que es el derecho a la propiedad. ¿Cómo lo definirías en términos sencillos para quienes nos escuchan y por qué es tan importante entenderlo? Lo definiría muy simple. Yo creo que el derecho de propiedad es un derecho fundamental, lo reconoce la propia Constitución española, ¿no? Su artículo 33, y entiendo que para poder crear ciudad tenemos que tener en cuenta el punto transversal que irradia el derecho de propiedad y su contenido. Es decir, el derecho de propiedad no solamente es una palabra, es una entelequia, no, es un derecho que irradia un contenido y que afecta prácticamente a todos los quehaceres
de nuestra vida cotidiana del día a día, ¿no? Evidentemente, en materia de urbanismo, en materia de vivienda, no cabe la más mínima duda que todavía tiene mayor importancia. Me quedé bastante impactado cuando oía el nuevo Papa, León XIV, que había traído a colación el nombre de León XIV en sucesión de León XIII, porque León XIII fue el autor de la encíclica La Rerum Novarum, donde por primera vez se reconoció el derecho de propiedad como de origen natural, no un derecho de propiedad objetivo reconocido por el Estado, sino como derecho natural. Esa es una discusión filosófica que no es el momento para entrar en ella, ¿no? En cualquiera de los casos, esto fue una reacción del Papa León XIII a la revolución industrial que había existido a finales del siglo XIX, ¿no? Y ahí reconocía el derecho de propiedad no solamente para los capitalistas, como se llaman en aquella época, ¿no? Incluso ahora, sino también para el proletariado, ¿no? El nacimiento del comunismo y demás, ¿no? Es decir, que reconoce el derecho de propiedad para todos los ámbitos de la sociedad. También decirte, y concluyo esta tu primera pregunta, que estoy profundizando en los orígenes de la Guerra Civil Española, porque es un tema que me apasiona. Y los orígenes creo que arrancan, hay un libro de Malefakis, Edward Malefakis, que fue un escritor que se llama La Revolución Agraria en España a principios del siglo XX, y donde arrancan esa concentración de propiedad privada que había tan grande en una clase social determinada, y luego lo que intentó la República fue una distribución a cualquier precio, ¿no? Me quedo ahí porque he empezado el libro, pero creo, para intentar entender la locura, ¿no?, de una guerra civil, que también tuvo que ver o tuvo su origen en el derecho de propiedad. Por eso concluyo a tu pregunta con la palabra propiedad, ¿no? Es un derecho fundamental que irradia y que creo que cuanto más respetemos, mejor conviviremos todos. En su trayectoria has trabajado a fondo la naturaleza del derecho de la propiedad y la pregunta es un derecho natural que nos acompaña como has comentado ahora, o es un derecho objetivo que depende de las leyes a día de hoy? ¿Cómo lo ves? A día de hoy, al margen filosófico, yo entiendo que es un derecho natural, porque el derecho de propiedad, a mí me hace gracia, no es un derecho natural en la medida que arranca en Roma, pero luego está estudiando ahora y lo veo también en Grecia, en Alejandro Magno. Es decir, es un derecho de justnaturalismo, ¿no? Eso no quita que el derecho de propiedad luego se ha ido conformando. El Código de Napoleón también reconoció la propiedad privada, ¿no? El derecho a la propiedad privada y a la herencia, ¿no? Eso no quita que luego se ha ido, de alguna forma, delimitando su contenido con arreglo a las leyes, que es prácticamente lo que dice el artículo 33 de la Constitución Española. Resumiéndote, sí creo que el derecho a propiedad pueda tener un fundamento, no un origen, un fundamento justnaturalista, pero que evidentemente es un derecho de propiedad no ilimitado, no está limitado, y entre otras cosas está limitado por el urbanismo. No te olvides que en España, hasta 1956, el derecho de propiedad solamente estaba limitado por el Código Civil. Y bueno, las leyes de ensanche, pero esas leyes limitaban poco. Fue la primera ley del suelo del año 56 la que empezó a delimitar el contenido del derecho de propiedad. Vale, espera, por preguntar, así, de primero de derecho. Si tienes derecho a propiedad, entiendo que te reconocen que eres una persona. O sea, que no eres una persona libre, quiere decir que no eres una esclava o... Entiendo. Bueno, el tema de las mujeres me imagino que habría venido más tarde, pero si no tienes derecho a la propiedad, ¿eres una esclava? ¿O cómo va? O sea, ¿cuál es el razonamiento? No, vamos a ver. Si no tienes derecho a la propiedad, yo me parece fuerte la palabra, Isidra, esclava. Yo te diría que hay como dos ideas filosóficas. Me voy a remitir a los últimos 20 siglos. No voy a remontarme a Egipto ni a la época de la prehistoria, porque entre otras cosas no la conozco bien en cuanto al derecho de propiedad. Vale. Pero la parte que arranca desde
Y te voy a contar una anécdota curiosa que me pasó dando clase en la Carlos III. Perdón, en la Rey Juan Carlos, en Introduction to Civil Law, ¿no? Con un alumno alemán que es de los mejores alumnos que he tenido en mi vida. Bueno, a lo que te voy. El derecho romano creó el derecho de propiedad, dio continuidad a un derecho de propiedad, vamos a decir que nace en Grecia, ¿no? O que continuó en Grecia. Y nosotros, de alguna forma, estamos imbuidos por el derecho romano, nos guste o no. Y entonces para nosotros la propiedad está por encima de todo. ¿Qué pasó? Que luego vino las invasiones bárbaras, entre comillas, por llamarlos bárbaros, a los pueblos germánicos, que invadieron Europa, viniendo todos aquellos del Cáucaso y de aquella parte. Y ahí se rompe esa filosofía o esa estructura del derecho de propiedad por la posesión. Es decir, para los países nórdicos, por eso vienen luego aquellas preguntas que tú más hemos comentado, esos temas sobre países como Viena o como Dinamarca o como Estocolmo o Suecia, en donde la Gewere, que es el nombre de la posesión, tiene más importancia que el derecho de propiedad. Entonces son dos versiones distintas de ver que todavía esto está influyendo en el día a día de hoy. Vale, espera un poquito. ¿La Gewere qué significa? Que no la entiendo. La Gewere es la palabra posesión en alemán. Pero posesión... Posesión. Yo te poseo. Eres mío. No, pero con la posesión, es decir, yo poseo, yo tengo en mi poder, pues poseo un papel o la posesión. La posesión, por ejemplo, en los casos... ¿Y qué dice? El arrendamiento de una vivienda, tú en teoría no tienes el derecho a propiedad, tú tienes una posesión temporal de la vivienda. Claro, pero fíjate qué anécdota tan curiosa que entendí bastante bien 20, 30, 40 años después, esto que estudié, ¿no? Cuando yo daba clases en la Universidad Rey Juan Carlos, alumno alemán, discutimos sobre, él era arrendatario y me decía, no, es que yo tengo el dominio. Y yo le decía, no me acuerdo cómo se llamaba. Digo, no, tú no tienes el dominio. El dominio lo tienes si tuvieses el derecho a propiedad, tú eres arrendatario, tú tienes la posesión. Y él me decía, no, el arrendatario tiene el dominio, yo lo que no tengo es la propiedad. O sea que ya distinguía entre dominio y propiedad, cuando para nosotros dominio y propiedad es lo mismo, ¿no? Te quiero decir que el concepto de posesión asimilado a dominio y con un mayor bagaje histórico dentro de cada ciudad o dentro de cada país influye mucho. Y para este señor, que era un espectáculo de alumno, él tenía el dominio porque era arrendatario de una vivienda, cosa que yo entiendo que no. Si eres arrendatario tienes la posesión, si eres propietario tienes el dominio. Para mí es así, y entonces, pero para él no. Vale, es que quiero entender a los nórdicos. Entonces ellos nunca son propietarios, tienen posesión. Se me escapan los matices, no entiendo la diferencia. Es como, nunca va a ser de mío, nunca jamás, siempre va a haber algo superior a ellos. ¿Esa es la filosofía? Eso es. Una naturaleza superior, un dios... Sí, esa es la filosofía. Es decir, a mí me hace mucha gracia, lo discutía con... Hay dos urbanistas ahora, más de la línea, no voy a decir comunista, pues ya no existe, una línea más social, vamos a llamarla, ¿no? Uno es navarro como tú, Javier Burón, que la verdad que discrepo bastante de él. Tuve ocasión de tener una mesa redonda con él en Barcelona. Era el gerente de Ada Colau, de vivienda de Barcelona, es navarro, y ahora creo que lleva la dirección general del gobierno navarro, ¿no? Y es de esta idea más social de la vivienda en alquiler, de todo esto, ¿no? Y Javier Burón, bueno, pues yo discrepo de él en eso, ¿no? En ese punto, ¿no? Tan social, todo. Bueno, lo que dices tú, una colectividad superior, que eso en España no se da. Eso en España no se da, la filosofía esta que
que quieren transmitirnos hoy día sobre el derecho de propiedad y el arrendamiento, ¿no? Y el otro urbanista que te quería hablar, uno era Javier Burón y el otro también Julio Rodríguez, con el cual tengo una charla todos los lunes sobre que Julio fue el presidente del Banco Hipotecario, que también tiene un punto de vista más social de la vivienda. Pero bueno, ellos pues entienden el alquiler, dicen, no, es que el alquiler está mejorando mucho en Madrid con el plan Vive que está sacando Ayuso, tal, no sé qué. Está mejorando hasta que cuando me digan dentro de 40 años qué hacemos con esas viviendas en alquiler. ¿Las pasamos a propiedad o no? Pero, a tu pregunta, que no me quiero ir, perdón, te quería decir que en los países nórdicos, esto que se habla tanto de que son el paradigma, ¿no? Y el otro es Paco López Barquero, que es asesor ahora mismo del Ayuntamiento de Alcorcón, ya creo que se jubilaba ahora en septiembre, es una buena gente, y comentábamos, yo le mandé un comentario, cuando Viena, para, digamos, esta línea de arquitectura urbanística más social, por llamarlo de alguna manera, Viena es el paradigma, porque en Viena prácticamente el derecho de propiedad no existe. Es decir, en Viena todas las casas pertenecen a propiedad, al ayuntamiento o a entidades públicas y, digamos, van rotando, se van yendo unos, entran otros, se van yendo unos, entran otros. Cosa que dudo mucho, tú eres española, que ocurriese en España. Pero en Viena ocurre. Y me sorprendió porque cuando vi los resultados electorales le mandé un WhatsApp a Paco y le decía, oye, qué curioso que en Viena haya ganado la extrema derecha, ¿no? Haya subido tanto. Contraria completamente a la política esta del Ayuntamiento de Viena en relación con el derecho a propiedad, ¿no? Te quiero decir con eso que yo tengo serias dudas, ¿no? He investigado más. Entonces, continúo con Estocolmo. En Estocolmo hay una asociación de inquilinos. Una asociación nacional de inquilinos. Y esa asociación de inquilinos o arrendatarios se encarga de controlar de alguna manera que tú estés en esa lista para que puedas acceder a una vivienda en Estocolmo. ¿Sabes cuánto es la lista de espera en esa lista? ¿Cuánto? 10 años. 10 años. Entonces, claro, es muy bonito contar todo de esta manera y luego vemos una realidad social que dista mucho. A mí me impresionó francamente mucho Estocolmo cuando estuve hace 15 años. Yo tenía la idea que teníamos todos, soy mayor que tú, el socialismo de Olof Palme, ¿no? Que parecía que Estocolmo es eso que dices tú, la propiedad colectiva, todo pertenecía a todos, era el paradigma de la felicidad Estocolmo, ¿no? Bueno, me sorprendió mucho esto que te digo, de 10 años en una lista de espera para adquirir una vivienda de arrendamiento, y 2, cuando estuve allí, que iba a coger un taxi, oye, te decían, no, hay que tener cuidado con qué compañía de taxis, porque se había liberalizado el sistema y según qué compañías, unos eran unos estafadores y otros no. Es decir, que aquel mundo feliz de los años 70 de Olof Palme se convirtió luego en que se rompe y bueno, y donde no hay ese derecho de propiedad ciertamente bien arraigado, fracasan muchas cosas, Iciar. No te quiero entrar ahora en temas políticos, decirte por qué fracasó la Unión Soviética, qué pasó con los derechos de propiedad, no lo sé. Es decir, es un debate largo, ¿no? ¿Por qué has dicho que la derecha no le gusta? Digo, porque la derecha también suele ser muy socialista. Depende de qué derecha cojas. Puede haber una... No, me hacía gracia, le decía a Paco que tanto, porque siempre me sacan a Viena, ¿no? Como el paradigma, ¿no? De la, vamos a llamar, del socialismo endista. El ejemplo. ¿Eh? El ejemplo que triunfa, ¿no? El ejemplo que triunfa, ¿no? Entonces yo le decía, pero no estarán tan contentos, los austriacos, joder, cuando han votado a la extrema derecha. Ya, pero sí, o sea, ¿no? Desde la extrema derecha... Pero si socialmente son muy socialistas todos, que puede ser socialista de derecha también. O sea, yo no veo la contradicción. No, pero sí, yo creo que hay que ser ponderado, pero
Bueno, aquí Que no conozco, ¿eh? No sé cómo están allí. No, pero en general, no, si yo me refiero al grado de satisfacción, es decir, si realmente Viena está tan satisfecho, o Austria, con esa política de vivienda de que todo es de todos y de que hay una rotación, bien, si están tan contentos, ¿por qué gana la extrema derecha? Sería mi pregunta. Y no gana el Partido Socialdemócrata Austriaco. Vale, no, yo no los conozco, pero que quizás esa derecha no ha tocado ese punto, que no lo sé. No tengo ni idea. ¿El qué? ¿La qué? Que igual la derecha no ha tocado el punto de la vivienda, así que igual. Pero No lo igual, sé. pero vamos a ver, en España el INE ya nos está diciendo que el primer problema de los españoles ni es la política, ni es el paro, es la vivienda. Pero ya no solo en España, es prácticamente en Europa entera. Entonces, si tú estás satisfecho, si todo el mundo tiene vivienda, si es un mundo feliz de Huxley, pues, oye, no tiene sentido que nos vayamos a que ganen partidos que van contra eso, ¿no? No lo veo. Bueno, te pongo el ejemplo igual de la limitación a los precios del alquiler, otra virguería que se han inventado. Bien, hay ejemplos como son Berlín, donde se ha visto que ese programa de limitaciones a los precios del alquiler, que es limitar de nuevo ese derecho de propiedad que tiene el ciudadano a que alquile al precio razonable que entienda, ha fracasado. ¿Y qué consigue muchas veces? Que te vayas por la tangente y se paguen muchas cosas en dinero negro. Y esa es la verdad. Fernando, con el tema de la propiedad privada, y como estamos en un podcast de urbanismo, ¿cómo crees que las ciudades que se han creado en Europa, la vieja Europa o todo el auge de Europa, esta propiedad que estamos hablando, del que viene del derecho romano, la romana, ¿cómo ha influido a la hora de hacer ciudades? ¿Cómo lo ves? Ha influido mucho, pero te voy a decir por qué. Porque afortunadamente se creó una figura que fue la hipoteca. Y entonces, evidentemente, a través de ese crédito hipotecario, luego se crearon los bancos. Y evidentemente el banco no te va a dar un crédito si tú no eres propietario de la vivienda. Entonces, hoy día podemos decir que el 80 o el 90%, no sé el tanto por ciento, la verdad que lo desconozco, pero es muy alto, de los españoles tenemos vivienda gracias a la hipoteca, a que hemos podido hipotecar. Entonces, mientras la hipoteca sea la primera fuente de financiación para cualquier ciudadano de cualquier clase social, cuidado, no estoy hablando aquí porque probablemente el multimillonario lo pagará en efectivo. El derecho de propiedad ha sido básico en el crecimiento de las ciudades, hasta el extremo, fíjate, que se está pervirtiendo ahora, porque ahora, como se está con esta obsesión que tenemos de que todo es alquiler, todo es alquiler por el alquiler y el alquiler y el alquiler, cuando lo que habría que hacer son viviendas en números suficientes, liberalizar el mercado mucho más para que se puedan hacer viviendas sin tantas trabas administrativas, y con eso bajarías el precio del alquiler. Bastante miedo nos tenían los propietarios privados cuando la empresa municipal de la vivienda de Madrid iba a un sitio cercano porque bajábamos el precio del alquiler. Entonces realmente la bajada de los precios se produce con una mayor producción de viviendas, no con límites. No me parece que sea la solución más adecuada para arreglar el tema de la propiedad, vamos, de la propiedad de la vivienda. Y sigo pensando que a día de hoy el mercado funciona, evidentemente, porque si lo estudias, el 80% tenemos una vivienda gracias a la hipoteca y gracias a ese derecho de propiedad que los bancos han financiado. Es una realidad. Es una realidad. Tú te vas a otros países, me voy a Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos no existe este sistema. Bueno, puede existir el derecho de propiedad, pero muy vinculado al seguro del riesgo. Es decir, ellos no te hacen una hipoteca, que la hipoteca se ejecuta sobre la propiedad de tu vivienda. No, ellos compras una vivienda y las grandes compañías aseguradoras garantizan
que no hay cargas interpuestas. De manera que el comprador y el banco puede dar el dinero porque tiene garantía de que se va a devolver. Sí, yo estaba escuchando el otro día o ayer un podcast de un chico que está en Argentina. Yo creo que ese chico va a triunfar. No sé cómo se llama ahora, pero es Beltrán, no sé. Bueno, no sé. Y él es desarrollador urbanístico, y bueno, está en una empresa de desarrollador urbanístico, y decía que no, se hablaba como que no había hipotecas, como que y era como, ahí va, no sé si ahora han empezado o no, pero a mí me extrañó que hablaran de que eso, de que no había hipotecas, que no sé cómo le llaman, el sistema financiero no da hipotecas, y yo dije, ostras, pues sin hipoteca, o sea, o taca, él decía cash, ahí placa, el que podía, claro, no podían todos, pero el que podía hacía cash y los demás, pues no. Bueno, y entonces yo me quedé como, ahí va, no, hay otros países que no tienen. Claro, pero hablas de un país que yo creo que es el paradigma de la escuela austriaca de Hayek, ¿no? Del año 2019, más o menos, del ultraliberalismo, que luego continuó Milton Friedman en Estados Unidos, ¿no? Que se llevó el Premio Nobel de Economía. Lo dices ahora por Milei. Claro. No, el chico no habla de Milei, hablaba de... No, en general... Pero tú estás influenciado por Milei. Porque Milei es más o menos la liberalización de todo. Entonces, ni hipoteca ni leche, es lo que todo funciona. Bueno, habrá que verlo. O sea, yo creo que todavía para poder afirmar con esa rotundidad, respetando evidentemente, ¿no?, a esta persona que oías, que yo doy el dinero, hombre, si eres multimillonario y das el dinero, lo pagas, no hay problema. No, él no decía eso. Decía que es que no sé cuándo lo había grabado, no sé de cuándo es esa grabación, pero él decía, hablaba, no era una crítica, era como aquí en Argentina, como no hay hipotecas, no dan hipotecas, pues se hace ACAS, lo dijo así. Y yo me quedé como, ahí va, no tiene hipotecas, qué raro, se me hizo raro, sin más. El sistema americano, Estados Unidos, exceptuando el estado de Luisiana, que sabes que tiene un origen francés, al margen del resto de Estados Unidos, tampoco tiene hipotecas. Normalmente esa es la teoría del seguro del riesgo. Es decir, las grandes compañías aseguradoras son las que te aseguran que evidentemente no hay... Es decir, que si tú compras un inmueble, ese inmueble no tiene cargas. Pero se han hecho estudios y es mucho más caro el sistema de la teoría del seguro del riesgo que la hipoteca. La hipoteca es más barata, la hipoteca ves que no está, no tiene nada en el registro y la inscribes y ya está. O sea que no es raro. Hay ahora una línea nueva que estoy intentando investigarla, iniciar. Me cuesta asumirla y verla, que es la teoría del blockchain. La teoría del blockchain, no sé si la conoces, en el mundo actual. Bueno, te lo resumo. Nosotros cuando compramos algo, tú eres titular de una casa donde vives porque se la has comprado a un señor y tú podrás acreditar con tu escritura y con tu título y con el título que el señor tenía en sus padres, suponiendo como es heredad, o de otro comprador. ¿Y un notario por medio? Un notario que... Bueno, dejando al margen ahora notarios y registradores, pero hay una causa. Hay una causa. Tú tienes una casa porque ese señor vendedor que te la vendió o se la compró a otro o porque la heredó. Si te fijas, es causal. Hay causa. Ya sabes que en el derecho civil español los contratos tienen consentimiento, objeto y causa. Bueno, pues ahora también en Estados Unidos yo me he apuntado en alguna plataforma para verlo, no me atrevo a meterme en ningún berenjenal de estos, de subastas con la titularidad blockchain. ¿Qué quiere decir? Que da igual la causa. Yo he visto subastas de pisos y de casas en Miami, en esta plataforma, donde te dicen $1 millón o 10 millones de dólares, los que sean, el que lo ponga, lo paga. Automáticamente eso genera blockchain, es decir, se genera un algoritmo directamente en los ordenadores del mundo entero de esa plataforma y ya tú eres titular de la casa. No hay causa. O sea,
eso sí está entrando poquito a poco. En el fondo, si lo ves, es parecido a las criptomonedas. O sea, es un mundo digital que sería, digamos, ya un paso todavía más arriba de lo que estamos hablando ahora de propiedad y posesión, ¿no? La criptomoneda, ¿cómo se paga? Evidentemente, no lo pagas en dólares, lo pagas en criptomonedas. Es decir, te voy a poner un ejemplo de Europa. Decía, en la época del procés famoso de Cataluña, me acuerdo hablar con la subsecretaria de Justicia en la época del gobierno de Rajoy, presidente Rajoy. Recuerdo perfectamente que me decía Aurea, que en Letonia en 10 minutos constituías una sociedad por 10 millones de dólares. Con blockchain, cuidado, porque aquí entraríamos en otro campo que si quieres para otro día, el blanqueo de capitales. Pero con el blockchain, en Estonia, en 10 minutos se hacía una sociedad y se aportaban 10 millones de dólares. De hecho, la figura que el presidente Puigdemont quiso introducir para esa famosa República Catalana era el modelo estonio. Era el modelo estonio que parece que es el que está más digitalizado de Europa entera. Llegamos a extremos, y puedo contar esta anécdota, obviando evidentemente nombres, de compañeras mías, porque eran dos mujeres, de registros de la propiedad de Barcelona, de Cataluña, perdona, no de Barcelona, de Cataluña, que tenían que llevarse el disco duro por la noche a sus casas para evitar que se pudiesen sustraer todas las titularidades de esos registros y llevarlas a no sé dónde, ¿no? A esta filosofía del mundo digital, el mundo en 3D, llámala como quieras. ¿Que vamos hacia allí? No lo tengo claro. No lo tengo claro, pero... A mí se me escapa mucho, ¿eh? Ahí así es como... No, aquí, no, espera, a ti a cualquiera. O sea, es muy sencillo. Yo he hecho un pequeño ejercicio de educación, ¿no? Y he invertido en una plataforma que se llama Binance, 3.000 euros en criptomonedas, para ver qué pasa, ¿no? Y lo ves y es que es de locos. O sea, según van subiendo, bajando, subiendo, pero a una velocidad de crucero. Bueno, en 8 o 9 meses están 7.000, pues vale. Está bien, tampoco aspiro a ganar más, pero te quiero decir que es un mundo que a mí personalmente se me escapa también. Pero te digo, Estonia y España, decía, hoy día es inconcebible una presentación presencial, para la redundancia. Todo se hace telemáticamente ya. Los registros en España son electrónicos. El papel no existe. Nos llega la escritura del notario, comprobamos el CSV, el Código de Seguro de Verificación, no la descargamos, la despachamos y la devolvemos. Pero ya el papel ese que te llevabas con tu escritura, con el sello, desapareció. Vale. De alguna forma evolucionamos hacia allí. Vale, eso desde el punto de vista de cómo financiarte como propietaria, ¿no? Como quien va a comprar. Esto que estamos hablando. Sí. Históricamente la hipoteca ha ayudado mucho a coger ese dinero. Sigue ayudando, cuidado, sigue ayudando. ¿Y sigue ayudando? Sí. Vale. Y si te fijas, hay otro tema curioso que se está dando ahora, que yo es que de verdad que me preocupa, me da cierto miedo. Como ahí se está inflando el globo con todo, el derecho de superficie, el derecho de alquiler, limitando el derecho de propiedad, se están yendo ya los propietarios, o promotores, perdón, no los propietarios, los promotores, a la figura del co-living, al flex living, al no sé qué, o sea, a figuras que permitan hacer algo en suelos dotacionales no residenciales, porque va de retro Satanás hacer en residencial algo que no sea en alquiler, hoy es un pecado. Y entonces se van al co-living, al flex living, y es un mundo que a mí no me acaba de convencer. A ver, a mí me parece un poco gestionar la escasez. O sea, es como, esto es lo que hay, podemos hacer esto, pero... Si quieres gestionar la escasez, No, yo soy como, yo opino que hay que construir mucho más y mejor. A mí me sorprende, claro, yo te voy a hablar de Madrid, que es el que mejor conozco. No tiene sentido que la Operación Chamartín, que habrás oído hablar de ella, la gran operación más importante de Europa, desde el año 94 al 2005, para el 2006, vamos, no se ha puesto un ladrillo, ni se ha urbanizado.
Ya, eso sí. Que Berrocales, otro ámbito de 8 millones de metros cuadrados, 25 años para inscribir el proyecto de reparcelación. No puede ser. Es que este es el problema, yo creo, el que contamos otro día tú y yo, el cuello de botella de por qué no se construye más. O sea, si hace falta vivienda, ¿por qué no se construye más? Entonces, la administración... Porque no hay gestión. No hay gestión. Pero quizás yo tengo una pregunta. Si la administración es como la competente, la administración de ayuntamientos, quien, no sé quién, sí, el ayuntamiento, es el responsable, el que tiene la competencia, pero si no es competente, ahí tenemos un problema muy gordo. Es que esa competencia muchas veces es compartida, me explico. Yo era... Sí. Yo entiendo que la gente, de verdad, que la gente trabaja muchísimo, pero entonces lo que está mal es el sistema, ¿no? Porque si... No, a ver. Es que se puede trabajar mucho, pero hay que trabajar en la dirección correcta. Que es en lo que no se está trabajando. Pero luego si empiezan a discutir, uno para aquí, otro para allá, otro para aquí... Bueno, eso al final la casa sin barrer, o sea, yo creo que... Pero mira, yo te voy a poner un ejemplo comparativo. Tú puedes coger un plano de Madrid, que eres arquitecta, y verás el de Sánchez Vallecas. Sánchez Vallecas eran 7.200.000 metros cuadrados. Bien, cuando yo era presidente de la unidad de ejecución número 1, ya está todo urbanizado, y de las 25.000 viviendas, todas entregadas. Te hablo de verano del 98, ¿vale? Cuando se firmó el convenio de gestión. Me dice en ese momento Sigfrido, concejal de vivienda, actual decano del Colegio de Arquitectos de Madrid. Oye, él era de la unidad de ejecución número 1, pero me delegaba en mí todo, como vicepresidente de esa. Me fui al registro ICIAR con una camioneta con todos los proyectos de reparcelación. Y a Paco Lozano, el sustituto del registro, le dije: Paco, mire, yo no llevo a la Junta de Compensación ningún proyecto si usted no me ha dicho, me lo ha avisado y me ha dicho todos los defectos que hay que corregir. Y te voy a decir, el 1 de agosto del 2001 inscribíamos el proyecto de reparcelación de la unidad de ejecución número 1 del Pau de Vallecas, 700.000 metros cuadrados. Y en febrero del 2002 estaban inscritos los 8 millones de metros cuadrados. Y nos estamos poniendo en el 25 y prácticamente no hay viviendas. No hay. Se ha acabado. O sea. Pero si te vas arriba a Berrocales, no se ha puesto un ladrillo. Bueno, perdón, sí. Berrocales se ha puesto un ladrillo porque se ha urbanizado con capital propio. Pero te vas abajo a Valdecarros y están bien. A mí me da miedo. Se están vendiendo se están subastando grandes centros comerciales, parcelas que no están urbanizadas y que no está inscrito todavía todo eso. Entonces, por eso me da miedo. A mí hay un punto ahí de miedo, no de la burbuja, porque los bancos son mucho más restrictivos ahora que lo fueron en el 2008, sino el miedo a lo que tú dices, ¿no? Y la escasez es porque no se gestiona bien. Yo le quería proponer a la ministra Rodríguez, Isabel, que por qué no se creaba una nota marginal para que se pudiese agilizar los trámites registrales. Cuidado, que la responsabilidad es del ayuntamiento, también de los registradores, ¿eh? No voy a salir de decir que somos aquí unos malos y otros buenos, todos igual. Pero hay que concienciar a todo el sector, empezando por vosotros, acabando con nosotros y con los gestores que se encargan luego de vender las viviendas. Es que hay que mejorar el sistema, decía. Desde el inicio, hoy día, te lo decía el otro día en una conversación privada, no tiene sentido que un suelo para patatas tarde 15 años, de 10 a 15 años, en convertirse en un suelo urbanizable. Y luego hay que construir, es que solo es... Hay que construir. Solo es... Luego te ponía yo ayer, oye, la España despoblada. Señores, que también tendríamos que hablar otro día de los medios de comunicación. Porque yo cuando estuve en Tokio, viendo la Intercontinental en el año 98, recuerdo que la guía que nos llevaba vivía a 400 kilómetros de Tokio, pero en aquella época el tren bala te colocaba en Tokio en hora y media. Te quiero decir que hay que también cambiar un poco la filosofía de que no hay que vivir necesariamente en el cogollo de Madrid o en el cogollo de Barcelona. Es decir, hay una España despoblada, decía, que hay mucho que trabajar en esa línea también. Es una línea de recortar plazos y de
dar a lo mejor unas facilidades fiscales a las personas. Claro, lo que tú no puedes estar eso es en un municipio, te pongo un ejemplo, Castilla y León o de Castilla-La Mancha, sitio donde yo trabajo, que no tengas internet. No tiene sentido ninguno. Sí. O no hay una sucursal bancaria, tampoco. Yo entiendo que estará ligado al trabajo, entiendo. O sea, al final quieres vivir cerca del trabajo, entonces si en los pueblos no hay trabajo... Pero es que la pescaría que se muerde la cola, es decir, está ligado al trabajo y la gente irá a trabajar en la medida que tenga los servicios mínimos y que no hagamos pueblo dormitorio. Ya. No. Bueno, yo suelo escribir bastante sobre esas ciudades que pasó a partir del siglo XIX-XX. Que bueno, en fin, eso es otro tema. Vale, seguimos con el derecho a la propiedad. Nos has comentado que históricamente en Europa lo que conocemos más clásico, el derecho a la propiedad, junto con la hipoteca, ha hecho las ciudades que ha hecho. No lo sé, me estoy preguntando. La iniciativa privada, o sea, el hecho de tú saber que esa casa es para ti, o mis sensaciones, o sea, yo para mí es como, si no es para mí esa casa, no me voy a esforzar ni una cuarta parte, ¿sabes? Como, si me la das guay, vivo ahí, aguanto, tampoco no haces arreglos, no cambias ventanas, no cambias suelos, porque no es para ti, o sea, entonces, sí, entiendo que las de alquiler se degradarán más rápido, o sea, cuando es un alquiler público. Bueno, salvo que venga papá ayuntamiento y de la cuenta de mantenimiento, que en teoría es para arreglar cosas que están mal en las obras acabadas, de la cuenta de mantenimiento destine dinero a las viviendas de alquiler. Ya, pero como usuaria es que no inviertes. Yo he tenido pisos de alquiler y cuando me compré la casa es como, aquí sí, ahora buenas ventanas, ta. Sí, pero porque tú arrancas de una filosofía romana, que el derecho propiedad es muy. Pero acuérdate del ejemplo que te pongo de este alumno, que era de lo mejor que he conocido, alemán, donde para él tenía el dominio con el derecho a arrendamiento. No le hacía falta otra cosa. Ya. Es que, claro. O sea que luego para crear una familia también, esa incertidumbre no ayuda, ¿sabes? No ayuda. No ayuda. No hablas con incertidumbre. Ya. La mentira que tengas una cultura que desde pequeñita te han dicho que lo colectivo o que lo temporal también vale y que hay una rotación sensata y que tú sabes que tu hijo o tu hija, cuando tenga 20, 22 o 23, el ayuntamiento le va a facilitar una casa, pues hombre, cambiarías de opinión, pero sabes que no es así. Ya, pero bueno, ellos están 10 años esperando, aquí 15. Bien, pero porque, pues si yo estoy de acuerdo contigo, pero lo que te quiero decir es que también entiendo a la gente que defiende lo otro. Lo respeto, más que lo entiendo, lo respeto. No, que haya alquiler, sí, es maravilloso el alquiler. O sea, si te quieres mover por las ciudades... Para mí es para rehabilitar y para erradicar aquellos infraviviendas. No, digo... no tiene sentido que una persona viva en un infravivienda. No, digo alquiler privado. El alquiler privado, si te quieres mover para aquí y para allá, si sabes que vas a estar un tiempo, tampoco... El alquiler privado también lo que tiene que estar es cambiar completamente porque es que hoy día, si tú tienes una segunda vivienda, o ya no te digo una tercera, es prácticamente demonizado. Es decir, o sea, alquilar una vivienda para obtener una renta, yo tengo 66, cuando me jubile, bueno, vale, vamos, parezco el diablo. Porque estamos gestionando otra vez la escasez. Es que cuando, en mi opinión, cuando hay escasez es como un sálvese quien pueda, todo el mundo contra todo el mundo, tú tienes más, tú tienes menos, no sé qué. Entonces, pero si hay viviendas de sobra es como, pues cada uno invertirá su dinero ahí, otros no, otros se lo gastarán, harán lo que quieran. Pero yo creo que la escasez, el co-living es como, no sé, a mí no me molaría estar con personas que, o sea, es un piso de estudiantes, ya pasó esa época. Y había líos, ya de por sí ya había líos, o sea, ya cuando eres más mayor ya... Luego te dicen el co-living, el flex-living, no sé qué. Yo al final no sé muy bien la diferencia entre uno y otro. No. Pero bueno, sé que al fondo, la parte final es pues unos elementos comunes y unos elementos privativos, ¿no? Y elementos comunes, pues una lavandería, o no sé qué tal, que lo hace una persona. Yo no lo veo. Que habrá gente que le guste, ¿eh? Yo no digo que... Hay gente que le gusta, seguro. Pero... Para el modelo clásico.
pero decían incluso, mira, yo, uno de mis retos que quedó non nato y que quedó sin hacer fue la rehabilitación en Madrid. La teníamos encargada en la MV. Uno de los proyectos estrella que teníamos era el Palacio de la Duquesa de Sueca, que estaba en el centro de Madrid. Era evidentemente era un suelo dotacional y se le ocurrió a Sigfrido hacer una residencia de estudiantes. Jamás nos dieron autorización para hacerlo. Y ahí tienes pudriéndose al Palacio de Sueca. Tú tienes un solar. ¿Tú conoces Madrid? Más o menos, he vivido 4 meses. Estuve allí. Si estás en la zona cerca de la Plaza Castilla, hay el famoso solar que está en la calle Félix Boix con Rafael Salgado. Bueno, es un solar inmenso. Que está parado. Está parado, lleva desde que yo nací parado. Y luego un día me puse a investigar, incluso me llamaron, periodistas se han interesado muchísimo, ¿no? Hubo un proyecto, no recuerdo qué presidente, si fue Aznar o Felipe González, de hacer el Ministerio de Asuntos Exteriores ahí. Y es un solar muerto de risa y se podían hacer 1000 viviendas. Fíjate, en la zona top de Madrid. Pues ahí está, muerto. ¿Pero por qué? Pues lo poco que he podido investigar es porque nadie quiere meterle el dedo en la llaga. Fue una compra que se hizo a una congregación religiosa en Roma en los años 80 de aquella manera, y luego no sé por qué pasó a patrimonio del Estado. Oye, pero patrimonio del Estado podía subastar, tampoco lo subasta. Y ahí está parado. Después todos los ejemplos que se me han ocurrido, pero a lo que te voy es, constrúyase y dar oportunidad, evidentemente, a todos los ciudadanos a que tengan un derecho a una vivienda. Pero bueno, es una filosofía. Es como, jolín, a ver, no sé, nivel usuaria. Si dependo de ti, pero no me das, es que me tienes atada, ¿sabes? Me tienes ahí... O sea, quien es responsable no hace su responsabilidad, o sea, si tiene la competencia y no la ejecuta, nos quedamos como, ya, pues es que depende de ti, ¿sabes? Pero ¿por qué? Bueno, o sea, por eso, agiliza un poco. Claro, por eso cuando me dicen ahora mismo, no hay vivienda, no, sube el precio de vivienda, ¿cómo no va a subir si es que no hay? Va a subir, es que hay escasez. No hay escasez absoluta para el alquiler y para la venta, para todo. Pero bueno, es que... Muy bien. Fernando, después de comparar los modelos tipo romano o más del norte y desde el punto de vista del derecho y del derecho de propiedad, ¿cuál es, resumiendo, que igual lo hemos comentado ya, pero por concretar, cuál es el mayor desafío que tiene España hoy en día ante esta situación? Para mí, el mayor desafío de España es quitarnos complejos. Vale. Y construir, vender y rotar. Construir, vender. Que evidentemente alquilar. Las dos cosas. Pregunta. Pero que la construcción de vivienda no sea perversa. Es decir, que el que hace una construcción en suelo residencial que no sea de alquiler va de retro Satanás. No. Yo siempre lo dije, éramos la segunda promotora de España y promovíamos 10.000 viviendas en propiedad al año. Uh-huh. ¿Y un agente público, un agente privado, cómo lo ve? Igual, bueno, a ver, los agentes privados es que de todas formas se está produciendo una evolución curiosa, ¿no? Agentes privados hoy día en las ciudades, por lo menos en Madrid y en España, lo están controlando los fondos. ¿Por qué lo están controlando los fondos? Porque aportan el capital. Eso sería en colaboración pública, porque lo público está ahí, ¿no? Colaboración pública no, el privado puro y duro. Los fondos de inversión aportan, como un ejemplo. Ya, pero el plan urbanístico tiene que estar aprobado por el ayuntamiento. Eso es público. Bueno, luego que venga el inversor y ponga el dinero, es que alguien tiene que ponerlo. Claro, para empezar, el plan urbanístico tiene que estar aprobado por el ayuntamiento de la comunidad.
Y lógicamente creo que es un defecto importante que Europa no agilice un urbanismo europeo. Es decir, una radial París, Madrid, Lisboa sería fundamental en AVE. Decir, infraestructura. De infraestructura hablas. Un tren. Pero es que la infraestructura va ligada al crecimiento en las ciudades. Vale, pero sin eso, a día de hoy, porque eso ya me parece como un proyecto ya que venga, subimos otra escala. A día de hoy, los inversores privados ponen capital. O sea, ¿qué decir? No ponen capital, lo ponen los fondos. ¿Por qué? Porque el inversor privado, no, te lo voy a decir por qué. Pero los fondos está lleno de... Sí, pero los fondos, el fondo noruego de pensionistas es el fondo del mundo. El fondo árabe de no sé qué, tal, los fondos americanos, los fondos españoles. ¿Pero por qué? Porque son los únicos, si tú ves, por ejemplo, a Gestilar, si ves, por ejemplo, a la empresa esta de David Martínez, que la ha comprado un fondo, cualquiera de ellas nuevas, están con fondos detrás. ¿Por qué? Porque el banco no da dinero para comprar suelo. Tú acércate a una sucursal bancaria en Barcelona y dices, oye, mire, tengo un suelo allí que quiero comprar el suelo. ¡Jo! Como mucho el 60%, en qué condiciones está, cuál es el plazo de desarrollo. Entonces, hoy día el crecimiento de las ciudades está ligado, en cuanto sea iniciativa privada, a los fondos, necesariamente, porque aportan capital. Bueno, o a grandes familias, los ensanches de Madrid, del Este, que conozco, que tienen suelo de toda la vida y lo tienen ahí. Pero yo conozco grandes familias con suelos, por ejemplo, en Berrocales, que me dicen, no, ahora estamos en el sector de los hoteles, no vamos a construir. No hay más. Los bancos hacen ejemplo. Pregúntale, no, mira, voy a comprar un suelo no sé dónde. ¡Uf! Vamos, te tiran por la ventana. Cosa que no pasaba en el 2008, cuidado. A mí no me parece una mala medida ser restrictivo en eso, porque en el 2008 precisamente el crack se produjo por ese exceso de financiación de suelos que luego no llegaron a construirse. Bueno, ahí me pierdo un poquito. Muy bien. ¿Cómo lo solucionamos? Venga, solución. Solución. ¿Cómo desbloqueamos? Esto hay que soltar nudos, pero ya. El nudo más gordo. Que luego igual a veces tic tic y sueltan los otros. Muy difícil. No me atrevo a darte una solución porque la solución la da todo el mundo y todo el mundo dice lo mismo. Y no vale para nada, que es un pacto de Estado, ¿no? Yo creo que habría que... No tiene sentido decir que estemos haciendo una ley de vivienda que no esté... Primero que no... Si tú te fijas y analizas, que además dijimos que íbamos a hablar de eso, ya hablamos otro día, estamos volviendo a la época de Franco. La última ley de vivienda que ha habido en España ha sido la de Pedro Sánchez. Pero si vas para atrás, te tienes que ir a la época de Franco. Pero Franco construyó. Sí, Franco construyó una ley de vivienda, pero no había autonomía, Sofía, cuidado. Vale, pero, vale. Claro. Pero lo que te estoy... Ministerio de Vivienda, ¿cuándo ha habido? Con Rodríguez Zapatero, me parece un tiempo, con Pedro Sánchez ahora, y el anterior, con Franco. O sea que, curiosamente, tanto que criticamos un sistema que socialmente tuvo unos éxitos importantes, yo discrepo, por supuesto, en lo político. No puedes meter a nadie en la cárcel ni hacer esa porque piensen de una manera distinta. No, hablemos de política de vivienda, de esa época. Siempre, cuando tú dices, desde un punto de vista económico, fue un crecimiento importantísimo. No, yo por saber qué modelos han existido para aplicar. Porque ahora, si tú me dices una ley de vivienda que las autonomías las gobierna el 80% del PP, el gobierno lo gobierna el Estado, y todo lo que dice el Estado, el PP, las autonomías dicen que no lo van a cumplir, se apague y vámonos. Habrá que hacer como en París, con Haussmann. ¿Con? Haussmann. Sí. Pero ese es un poder súper autoritario. Pero fíjate que es una trampa saducea. Te voy a explicar por qué. Porque tú hablas mucho de la vivienda, cómo la controlo, cómo no la controlo, tal. La ley de vivienda que yo digo, la cumplo, no la cumplo, la dejo de cumplir. Digo las autonomías. ¿Y por qué no modifican la ley de arrendamientos urbanos?
Yo de leyes no tengo ni idea, ¿eh? No lo sé. No, pero yo sí. Vale. Tú dices, la ley de arrendamientos urbanos se modificó diciendo, se puede subir el alquiler un 2%. Lo cumple España entera. ¿Por qué? Porque la competencia en materia de arrendamientos urbanos la tiene el Estado. Y en cambio el Estado dice, no, vamos a ser más sociales que nadie. Creamos una ley de vivienda nueva. Y ya tienes varios recursos del Tribunal Constitucional, varias sentencias, diciéndote que no vale. Porque es inconstitucional, se ha invadido. Si tú quieres llegar a esa política social que en teoría buscas con la ley de vivienda, toca la ley de arrendamientos urbanos, que tienes competencias. Vale. Y la solución no la veo. Mientras sigamos como estamos, con la guerra del perro y el gato y el perro, es muy difícil. Es muy difícil. Entre otras cosas porque buena parte de la financiación de las viviendas protegidas provienen del Estado. Y entonces el Estado es el que financia. Yo lo veo difícil, muy difícil. Sinceramente te lo digo. Y ojalá me equivoque, pero lo veo muy difícil. Pero ¿cuánto se puede aguantar así? Porque Yo ¿vas a tener una generación perdida ahí? ¿El qué, perdón? Una generación perdida. Si no puedes acceder a vivienda, no puedes desarrollarte lo que sea que vayas a hacer. No te quepa duda. Yo lo veo así. Yo lo veo una generación perdida. O sea, ahora hay amigos de mis hijos y demás que te dicen, oye, ¿dónde hay una vivienda? Y no sé qué tal. Y lo más que puedes darles un impreso de la empresa municipal de la vivienda para que vayan a los sorteos. ¿Pero de qué? De una vivienda en alquiler. Es que no se hacen viviendas en propiedad. Es que es papá Estado, papá Ayuntamiento el que da el dinero para hacer la vivienda. No, fájate, vete al banco, busca el dinero, financia, ejecuta y vende. Pero es muy difícil, yo te reconozco. Es que yo creo que va a explotar por algún lado, ¿eh? Porque no es natural. ¿El qué, perdón? Que va a explotar por algún lado, no es natural esto. Yo espero que no. Bueno, hemos tenido situaciones críticas. Yo no sé si viste el aeropuerto de Barajas, cuando teníamos más de 200 personas viviendo en el aeropuerto de Barajas. Vi alguna noticia, pero no me entero de las cosas. Bueno, bien. En el Prat también. Bueno, yo creo que... Pero dices gente mendiga, ¿no? Rollo... Sí, rollo... Bueno, vale, pero eso es como... Claro, eso es como un estrato. En Ibiza, tú te vas a la isla de Ibiza, y hay, vamos a llamarle chabolas, o ¿cómo se llaman ahora las autocaravanas? Que camareros, y mira, mi hijo es abogado del Estado y su novia es jueza en Ibiza. Cuando son jóvenes, 32 y 28. Cuando tomó posesión en el juzgado de Ibiza, lo primero que me sorprendió fue que me dijo, no, si todos los oficiales, auxiliares, tal, son de Ibiza. Y le dije, pero qué raro, Marina, ¿por qué es esto? Y me dice, no, claro, no tienen dinero, que aquí no puede venir ningún extranjero, extranjero. Por la vivienda. ¿Por la vivienda? No, que va a explotar por algún lado, es que no es natural. Bueno, ya te estoy contando un caso. En lo del aeropuerto, ya. No, el aeropuerto y los juzgados. Bueno. Todos son de Ibiza. Bueno, con los médicos también suelen tener problemas, ¿no? Que es el tema de la vivienda y... Y también, está tocando pilares del Estado básicos. Y la justicia, la sanidad y la educación. Claro que va a explotar. Bueno, o que la gente se va y ya está. Bueno, o se llegue a un punto de acuerdo que aparezca el mirlo blanco que consiga aunar los criterios como en la época de Felipe González. No lo sé. Un líder. Pero claro. Bueno, en la época en la que se podía discutir, para mí los grandes hacedores, ¿no?, de esta transición en España fueron tanto el rey emérito como Adolfo Suárez, ¿no? Pero no lo sé si llegaremos otra vez. Se ha polarizado todo muchísimo. No lo sé. Yo no sé si tiene vuelta atrás. La polarización, digo, ¿eh? O es necesario tener un cambio completo. No lo sé. Que nos va a afectar a todo, porque no es que estemos hablando de política. Estamos hablando de política ligado, pues, dices, no, voy a hacer una comisión interautonómica, dice la ministra de Vivienda, para hablar de vivienda. Bueno, todos dicen, vale, tal.
pero no aplico el límite de los alquileres, no aplico no sé qué, no aplico tal, no aplico cual. Pues vale, muy bonito ha quedado todo. Pues no sé. Se ve todo el mundo. Que soy una pena. No, bueno, no se va nadie, porque España está creciendo. Hombre, hay una brecha salarial brutal, ¿no? Pero está creciendo el país que más crece en Europa. Estamos en torno al 3%, ¿no? Entonces, no hay país en Europa que esté creciendo como España. No, desconozco la economía, pero claro, desde el punto de vista de, no sé, la gente que empieza... Igual ya dicen, sí, o sea, ya retrasas todo, y al final... Un amigo de mi hijo que trabaja en una empresa, tiene 27, 28, que trabaja en una empresa de defensa, me dice, no, me estoy pensando irme al extranjero, me están ofreciendo más porque aquí no puedo comprar una casa. Sí, yo lo entiendo perfectamente. Bueno, pues es lo que hay. No hay más. Ojalá dentro de X tiempo podamos volver a hacer esto y el panorama sea más alentador, pero a mí ahora mismo no me gusta engañar a la gente y creo que vamos en una línea equivocada de generar otra vez esa bola de alquiler y de derechos de superficie, de no sé qué, de tal, la colaboración público-privada. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Colaboración pública y privada. Que me digan a mí la colaboración pública-privada de Chamartín. 32 años y no se ha puesto un ladrillo. Muy complicado. Sí. ¿Otros países fuera de Europa? ¿Conoces? Fuera de Europa, porque Europa está como está ahí. ¿Cómo lo hacen? Porque no puede ser. Que, o sea, la tierra es la misma, los ladrillos son los mismos, la capacidad técnica también. ¿Cómo lo hacen? Vamos a ver. Es que no me gusta, es un podcast, ya lo montarás tú, pero no me gusta ser pesimista, pero decirte, Europa, vete al precio del metro cuadrado en París o Londres, o Milán. España seguimos estando muy por debajo, Madrid o Barcelona. O sea que vamos a seguir subiendo. Y si lo comparas con el resto de Europa, dejando a un lado Estados Unidos, que pues ahora con Donald Trump no me atrevo ni a opinar, que no sé por dónde puede salir, es mucho peor. Pero claro, yo creo que es difícil la comparación. No, es por saber qué otros modelos hay, o sea, no sé. No, los modelos son parecidos. No, o sea, ¿quién construye? ¿Quién está construyendo? No, y normalmente construye el particular. O sea, lo público está mucho menos fortalecido. Nosotros, el Colegio de Registradores, tiene el CINDER, que es un Centro Internacional de Derecho Registral, y solemos tener unas conferencias anuales. Yo incluso fui ponente una en el año 2005 en Fortaleza, ¿no? En Brasil. Entonces, construye el privado. O sea, la iniciativa pública es mucho más floja. Te hablo de Sudamérica, México, muchísimo más floja. El privado Pues... y en la gran mayoría de los países existe el registro de la propiedad. Es más, hicimos un programa piloto que luego nos salió de regularizar todo el tema de las favelas en Brasil, en Río de Janeiro, para crear riqueza, porque todo eso que está delante de unas playas como Copacabana y Ipanema espectaculares, en la medida que tú consigas regularizarlo y dar a cada persona... Van a invertir en sus casas, que empiezan muy mal, pero tiqui tiqui. El banco, si tú le aportas el título de propiedad, te va a dar el crédito, si no, no te lo va a dar. La verdad que no lo he seguido muy de cerca. No sé, mi reto es primero acabar con Europa, porque quiero ver un poco los países del este, profundizar un poquito más en los países del este. Bueno, de los antiguos países del este, digamos, ¿no? Checoslovaquia, Chequia, Eslovaquia. ¿Eso es como lo están haciendo? Hungría Company. Lo están haciendo... Pues, en vivienda. En vivienda, mal. Para mí hay una degradación clara de un patrimonio histórico. Póngase Hungría, en lo que fue el Imperio Austrohúngaro, que es una maravilla. Para mí, vamos, yo no he visto una ciudad tan bonita como Budapest, ¿no? Pero está absolutamente degradada. Se nota mucho la carencia de lo que en España se hizo con la ley de propiedad horizontal en el año 1960, ¿no?
crear una ley para que se puedan pagar en los elementos privativos, los elementos comunes y demás, ¿no? Entonces ahí lo que notas es una degradación enorme en los elementos comunes, en la rehabilitación. Viviendas nuevas no hay, no veo yo un exceso de lo que yo vi, pero te digo que es un tema que quiero profundizar un poquito más para ver por dónde van, ¿no? Hombre, el precio de metro cuadrado evidentemente es más barato que en España, pero claro, la calidad de vida es otra también. No, yo por desbloquear, es que me parece... Es muy difícil, pero es que... Es invitar a no a la vida, o sea, invitas a que la gente no pueda hacer su vida... Sí, que sí, hay gente, pero si léete el Instituto, el INE te dice que la primera preocupación de la vivienda de los españoles es ahora mismo, la primera preocupación es la vivienda. No, es un tema súper candente, Sí. pero no hay... La vivienda incluida dentro de lo que es el desarrollo de la ciudad. No, claro, es uno de los usos más Otro país, por ejemplo, más básicos. estudios Marruecos. Marruecos está haciendo un esfuerzo enorme. ¿Qué están haciendo? Hay una financiación pública muy potente. Ahí tiene un rey, ¿no? El rey está ahí. Jorge V, sí, Mohamed V. Sí, que el rey, pero claro, ahí no estamos hablando de países donde no existe la democracia, ¿no? Entonces, claro, están potenciando mucho la creación de viviendas con una iniciativa pública potente. Ya, pero mira lo que estamos diciendo. O sea, donde hay democracia no hay vivienda, donde hay... Bueno, donde no la hay más vivienda porque evidentemente hay menos descentralización y el que manda, manda. Y si ha apostado a tope por crear, hombre, vamos a ver, no sé si lo sigues, pero si no lo sigues te lo sugiero, hay un proyecto precioso en Arabia Saudí que se llama Al-Kaaba, que es una ciudad gigantesca que quieren crear en medio del desierto y la están creando. Sí. Se llama Al-Kaaba, es preciosa. Bueno, pero las condiciones humanas de trabajo y todo, habría que discutir mucho eso, ¿sabes? Los derechos humanos y tal. Bueno. Es que chocamos con sistemas completamente distintos. Y luego son sistemas teocráticos, ¿no? Donde el poder no distingue el poder civil del poder de la religión. Es más difícil todavía. Vale. Fernando, cuéntanos un poquito de ti. ¿Cómo estudiaste Derecho allá en su época? Estudié Derecho en ICADE, hice ICADE 1, Derecho graduado en Ciencias Empresariales. Luego me preparé en las oposiciones de registros, ingresé en registradores de la propiedad. ¿Por qué registradores? ¿Qué te llamó? Mi padre me insistió mucho. Mi padre era letrado a las Cortes del Consejo de Estado y quería que hiciese registros. Te soy sincero. Te dijo aquí bien. ¿Eh? Te dijo aquí te va a gustar este ambiente. Te va a gustar, sí. Bueno, me metí allí, estuve 3 años, nada más ingresar en Molina, Aragón. Bueno, un pueblo bonito, yo lo pasé bien. Y luego ya mi padre me insistió en que por qué no pedía la excedencia, me iba al ayuntamiento. A través de una persona conocimos y pedí la excedencia a los Rajoy. Soy el registrador después de Rajoy que más tiempo ha estado excedente, ¿no? 15 años. Vale. Y la verdad que fue una etapa preciosa. Muy dura, durísima, porque el ayuntamiento son las primeras trincheras, ¿no?, del poder político. Pero oye, teníamos consejo de administración, yo era secretario del consejo de administración de la empresa municipal, y luego te ibas a comer con la oposición y charlábamos y nos reíamos, o sea, no había este rollo que hay ahora. Te hablo de los años 90, del 92 al 2006. Y luego ya en el 2000, cuando llega Alberto Ruiz Gallardón, ya empecé a concursar para irme. Y bueno, me llegó Tarancón, donde sigo ahora. Juré que no volvería a lo que yo entiendo que es gestión pública, porque no se puede entender política lo que yo hice, aunque estuve 3 meses de viceconsejero, pero por discrepancias con el consejero me fui rápido. Y entonces juré que no volvía y mira, me pidieron ser decano del Colegio de Registradores de Castilla-La Mancha, lo fui, y luego me pidieron ir a la Junta del Colegio de Registradores a nivel nacional, y estuve también del 2017 al 2020, que también me marché antes de que concluyese el mandato, y luego ahora el decano autonómico de Castilla-La Mancha me nombró vocal de urbanismo y vivienda, ¿no?
Y ahí sigo, ahora va a haber elecciones y no sé qué pasará. Tengo Vale. distintas propuestas, pero tengo que ver qué hago, ¿no? Me quedan 5 años y medio de jubilación, más o menos. Tengo que valorar qué hago, Lucía, no lo sé. ¿Y tienes algún Pero bueno, plan? han sido, yo siempre digo que la cabra tira al monte continuamente, ¿no? Las llamadas al urbanismo me siguen llegando por mil sitios, por tal. Y luego la universidad, que me gustó mucho. Empecé con José Luis Lasso, que era un gran urbanista registral en la Carlos III en el año 90, y concluí, sigo dando clases en la de Castilla-La Mancha, ¿no? Que me lo ha pedido el viceconsejero de Presidencia. Pero la verdad que cada vez menos. Han sido 23 años. En la Rey Juan Carlos estuve 15, no, estuve del 13 no, del 13 al 15, casi 15 años, dando derecho civil inmobiliario. Y la verdad que la universidad me ha gustado y me sigue gustando mucho, mucho, mucho porque te hace crecer mucho. Y a mí enseñar me gusta mucho. Ahora ya no porque fue agotador, agotador. Por muchos años. ¿Eh? Y luego, con el régimen de incompatibilidades, solo podías llegar a profesor asociado. ¿Sabes? Y yo me hubiese gustado llegar a catedrático, pero imposible. Los registradores, los que cobramos por arancel, tenemos totalmente prohibido el poder acceder a algo que no sea, no me acuerdo qué número de horas al año. Es una asignatura pendiente. Vale. Pero bueno, he dado muchas clases, muchísimas. Y en prácticamente todas las universidades de Madrid. Oye, que lo mismo te abres un canal de YouTube y ahí, ¿eh? Que digo yo porque se están haciendo esas cosas. Bueno, Mucho. estoy con una abogada, estamos haciendo una página también, un canal de YouTube. Tenéis un canal, sí, lo podemos poner abajo en la descripción. Pero ya es como súper técnico, ¿no? Todavía no. Cuando se presente lo queremos presentar, que se llama Todo Derecho. No, pero yo vi algo, yo vi algún canal que hablabas con tu compañero y una mujer. Esto antes del verano, ¿eh? He tenido varias cosas, sí. Ah, vale, Tengo vale. una página mía, la página mía es una especie de legado para la historia, donde voy metiendo todos los artículos La como El web. Economista, los programas, el podcast, cuando lo haga lo incorporaré, Venga. luego lo saco en LinkedIn, lo hago por todos lados, ¿no? Pero... No, pero digo un canal propio hablando de... como si estuvieses dando clase. Sí, O sea, sí. si tienes ahí la espinilla y no puedes desarrollarte por lo que sea. Bueno, sí, esa parte fue con la Castilla-La Mancha, sí. En enero siempre me llama, por amistad la hago, pero ya la verdad, si es que es más de lo mismo siempre, ¿sabes? Entonces, no sé. No lo sé. La parte esa yo creo que mientras España no sufra una verdadera revolución en el crecimiento de la ciudad y en el concepto de hacer ciudad, por lo menos como lo entiendo yo, no sé si yo viese que esto funciona, probablemente me lanzaría más a la docencia. Pero de momento no lo veo. Bueno, igual proponiendo, no sé, soluciones, no sé. Yo las propongo, pero es difícil, ¿sabes? Hay muchos intereses creados, hay muchos intereses políticos, intereses personales, envidias de personas que no le gustan que hagas cosas que no hacen ellos. Bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas de este país? Mi padre siempre me decía que el peor defecto de España es la envidia. Ya, eso dicen, pero yo tampoco me lo creo. ¡Hombre! No sé. Sí, tú eres más joven, ya lo verás. No sé. Muy bien. ¿Quieres decirnos algo para ir terminando? Nada, darte las gracias por todo. Me encanta tus podcasts y tu canal y todo lo que haces. Y ya te dije que te lo dije en persona, lo digo aquí públicamente, que lo vas a publicitar, que yo colaboro contigo en lo que quieras y sé que in situ, con tiempo, avisándome con tiempo, yo voy. Ya podemos poner una pregunta, lanzo, a ver quién se anima. ¿Qué temas podemos tratar? Bueno, digo a la gente, a la audiencia, ¿qué temas os gustaría que tratáramos con Fernando? Y por otro lado, ¿qué temas te gustaría tratar a ti? No sé, hemos hablado alguno. A mí hay uno muy claro, el futuro de la vivienda en el crecimiento de las ciudades. Pero si estamos diciendo que no hay futuro, ¿esto cómo lo planteamos? Yo sí, pero entonces
cierro todo. O hablamos de diseño y estamos ahí, hay que diseñarlo así. A ver, yo por eso la línea que has... tus posts, Sí. trabajas, me parecen muy bonitos y creo que es ahí de nuevo a lo que se está viendo siempre, ¿no? Entonces yo sigo creyendo en los Reyes Magos, a lo mejor, pero sigo creyendo que tiene que tener alguna solución. Ahí lo que hago es crítica a cómo se construye hoy en día, pero Claro. desde el punto de vista del diseño, o sea, de que es ciudad, o sea, desde la parte física construida y el espacio público. El tema propiedad privada y eso, pues, claro. Pero incide mucho. Sí, pero yo voy más a la idea de Hay ciudad. varias sentencias que inciden, por ejemplo, en el crecimiento de las calles y cómo el derecho de propiedad está limitado, porque las calles son dominio público, el tema de los vados, el tema... me lo he estado estudiando, el crecimiento de el tema de las calles, precisamente después de nuestra conversación de ayer, incide más de lo que parece. Vale. Bueno, para quien no me siga, yo básicamente lo que digo es que nos están, o sea, que a partir de Le Corbusier, que es la Segunda Guerra después, vino la idea, desde el punto de los arquitectos urbanistas, o urbanistas, que es porque ser arquitectos, de ciudad-jardín, o sea, ciudad-jardín, no, perdón, eso era anterior. Pero bueno, viene de ahí, están relacionados. Pero mucha influencia, mucha, es parque y una torre, a lo Le Corbusier. Y eso destruye la calle que hemos conocido siempre. Y eso tiene pues muchas implicaciones y yo estoy ahí. esas calles, esa red de calles. Entonces, sí que podría ser, a ver cómo lo verías tú, a la hora de regenerar esos espacios que ya están construidos, porque tenemos mucho heredado de esa época, que en mi opinión no está bien, se puede hacer mucho mejor, se puede sacar más ciudad de lo que ya tenemos, porque en mi opinión hay mucho espacio despilfarrado. Luego decimos, no hay suelo, y yo digo, no hay suelo, sí hay suelo, no está bien utilizado, pero claro, ahí está el tema del derecho de quiénes, también. Pero desde el punto de vista del diseño, primero calle no constituida, con sus fachadas y cómo nos gusta movernos, pero luego pues mucho residual. O sea, en el plano decían que iba a haber un parque maravilloso, pero nadie cuida ese parque, es muy costoso, hay muchos problemas, se termina siendo un descampado y al final suelo hormigón, solar y fuera. Y lo que iba a ser súper verde, súper bonito en teoría, pues tienes cementaco ahí, te viene el sol, eso se recalienta y ya empezábamos con otros temas. Entonces, claro, yo sí que creo que hay que como que constituir bien esas calles otra vez y seguramente hay que construir en suelo urbano. Suelo urbano público, perdón. O sea que ya... Y ahí sí que entramos con el tema de la propiedad a tope. Ahí sí que es complicadillo. O bueno, cómo convertir o no, cuál es el proceso de decir, pues esto que era espacio, porque es que ni siquiera son calles, con esta idea de hacer calles y de organizar todas estas torres que están ahí. No sé si todas, pero bueno, habría que ir viendo. Cómo hacer ese espacio que es... Es que si te fijas, muchas veces son aparcamientos mal estructurados, jardines que ya no son jardines, recovecos de la muerte te llega, seguridad... ¿Eso? ¿Cuántos metros hay ahí? Muchísimos. ¿Y eso no se puede ordenar bien, hacerlo bien? Yo creo que sí, pero claro, está el tema de la... Pero díselo al ayuntamiento. No, por eso yo ataco mucho esta idea de ciudad, cuidado con la idea de ciudad, o sea, y plantear un modelo de lo que hay, cómo regenerar para tirar a eso, pero siempre volviendo a las calles, porque Le Corbusier, a quien no lo sepa, lo escribió y dijo, las calles son lo peor, fuera calles, esta es la propuesta. Entonces digo, volvamos a las calles, torres sí, no a lo J. Jacobs, pero torres sí. Yo soy muy hay que meter densidad también para que haya esa vitalidad y tal. Pero las calles tienen que estar bien constituidas, sobre todo para potenciar el flujo entre personas, o sea, el encuentro. Porque si no estamos ahí como en la nada, no sé qué. Y luego otro tema que nos habla mucho es esos locales de negocios, de servicios, de lo que sea, que estén a mano. Y para estar a mano y que haya muchos, también hay escasez ahí, tienen que estar esas calles bien constituidas. Ese es mi rollo. Yo creo que por ahí se puede sacar muchos metros cuadrados y tal. Y sí que está el tema, sí, es que y hacemos mejores ciudades y luego
es que es todo. Luego zonas que quedan ahí como segmentadas, que no se sabe muy bien lo que está pasando ahí, cositas raras de seguridad y tal. Eso solo por la estructura, no todo, la ley tiene que estar, pero mucho te puedes quitar. Sí. Y el tema mujeres calle, porque no entro ahí, pero bueno, digo mujeres porque somos como las más ahí. Pero bueno, todo el mundo más seguro. Pero ahí está el tema ese, pues, de quién es ese suelo y cómo pasarlo a que sea construido. Y no en alquiler, que alquiler no creo que te mole, pero bueno, en propiedad privada. O sea, da igual construir, es construir dentro de la ciudad. Como lo llaman, construir hacia adentro. Ese gran reto, la rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Pero no para hacerme... Es que la gente es como... Está tan integrado el tema verde y tal y cual, que yo no estoy en contra de los parques ni mucho menos, pero no te pases, vamos a hacer ciudad, porque si no, nos quedamos ahí en una tierra de nadie que te lo vende muy bonito, pero es que luego la realidad que no es buena, es que no es buena. Yo estoy ahí. Entonces, intentando convencer o intentando cambiar un poco, no sé, ese discurso tan radical. Sí, es que yo pensaba que es que nos ha superado. No, estamos... Y el resto da igual. Bueno, aparte, sí. Cuando dice, no, pues aquí se mete vivienda a lo loco. Ya, a ver cómo la metes, que igual creas unos barrios de la muerte, que no sería la primera vez, históricamente están ahí. O sea, eso hay que hacerlo bien, también. Y con las ideas correctas de ciudades buenas, no churros que ya sabemos que no funcionan. Sin lugar a dudas. Claro, mejor vivienda que nada, sí, pero ya puestos, vamos a hacerlo bien. En fin. Muchas gracias. Seguiremos hablando. Seguiremos hablando, Iciar.